Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Letra Colorada. Esta noche, en nuestro programa de desarrollo empresarial, en nuestro programa de investigación de las oportunidades, vamos a conversar sobre la importancia de la investigación de mercado en el Ecuador y vamos a conversar sobre la importancia de defender el estero salado de Guayaquil como un pulmón, como una defensa de las inundaciones, pero más aún como una herramienta de promoción de la ciudad y de su ecosistema con el turismo que se puede desarrollar alrededor del estero salado. Queremos indagar aquí un día más esas oportunidades, esos detalles, esa información que hace la diferencia entre tomar buenas decisiones y malas decisiones. Al final, la información es poder. Dicho esto, voy a continuar con el contexto noticioso del programa de esta noche. La terapia del abrazo. Voluntarios estimulan el desarrollo de bebés prematuros en Argentina. La iniciativa de una maternidad pública de Córdoba busca bajar el estrés de vivir en una incubadora a recién nacidos cuyas madres están ausentes por diversas razones. La Sala de Neonatología de la Maternidad Provincial de Córdoba, en Argentina, dispone un espacio para que voluntarios abracen a los bebés por 2 horas, sintiendo el calor sanador hasta que sea la hora de regresar al habitáculo donde recibe cuidados intensivos. Son abrazadoras voluntarias, la mayoría de ellas mujeres, ofrecen su piel para potenciar el neurodesarrollo de bebés prematuros o de bajo peso, cuyas madres están ausentes porque tienen bajos recursos, viven lejos de la maternidad, tienen otros hijos, están privadas de la libertad, son víctimas de la violencia o consumidoras de sustancias adictivas. Son 50 voluntarias, el promedio de cuidados intensivos de incubadora ronda los 12 días, pero pueden extenderse por meses según la patología y la prematurez. En ese hospital, unos 1.500 bebés de los 5.200 que nacen aproximadamente al año requieren cuidados intensivos, es decir, alrededor del 15% necesita que los abracen. El mensaje de una voluntaria es: todas las maternidades deberían incorporar a la comunidad para acompañar a las familias. No se cura solo con medicina, sino con afecto. Quiero destacar, María Sol, que eso hay que proyectarlo a las edades mayores también. Con los nuevos sistemas de comunicación, con el teléfono, con todos los sistemas de intercambiar mensajes, se pierde cada vez más el contacto humano. Se pierde ese abrazo, esa sensibilidad, ese conocimiento de la naturaleza humana. Se cura con afecto también. Así es. ¿Hasta dónde puede influir Taylor Swift, la artista más poderosa del momento, en el resultado electoral de Estados Unidos? La cantante, un fenómeno de masas con 300 millones de seguidores en redes, ha movilizado en el pasado a su público para que acuda a las urnas en apoyo a los demócratas. Los republicanos se han lanzado ya a criticarla. En una elección donde lo pequeño importa por los apretados márgenes de definición de las últimas décadas, el entusiasmo para acudir a votar es una dirección particular a jóvenes y mujeres, puede marcar la diferencia. Las elecciones en Estados Unidos serán el 5 de noviembre de este año 2024 y estaremos más que atentos. Impresionante el impacto que puede tener una actriz que está batiendo todos los récords. Una cantante. Que bate todos los récords y con los márgenes. Pero hay que acordarse también que el voto popular en Estados Unidos está absorbido por la representación electoral de los colegios electorales. Ojo, quiero declararme Swiftie. Yo soy fan de Taylor Swift. Claro, no como para orientar mi voto, pero sí para cantar a golpe, a pulmón, todas sus canciones. Contrato por horas. ¿Cuál sería el valor por hora de aprobarse esta modalidad en el Ecuador? La pregunta dentro de la consulta popular próxima a darse en el Ecuador sobre el trabajo por horas está contemplada próximamente. Para el cálculo es necesario dividir el total del salario básico para 160 horas laborables al mes, por lo que el valor de la hora quedaría en 2,88 centavos, sin incluir los beneficios sociales como son la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el pago de décimos o vacaciones. Al calcular la aportación del 945 del trabajador al IES e incluir el pago de la 13ª y 14ª remuneración, el monto mínimo de la hora laboral sería de 3,88 centavos. Según el cálculo de la ministra de Trabajo, este sería el valor máximo por hora. Una vez sea la consulta, podremos conocer más detalles en función de las condiciones establecidas. Este mecanismo es muy importante, María Sol, porque permite flexibilizar los gastos, permite no tener un pasivo laboral que carga a la historia económica de las empresas.
Y como última noticia, en Ecuador ha sido aprobado el Tratado de Libre Comercio con China. Esto representa cientos de millones de dólares en nuevas oportunidades para el Ecuador y ojalá eso se refleje en esos 50.000 empleos que particularmente podrían desarrollarse a raíz de estas oportunidades económicas a ese mercado. Tremenda importancia que tiene esto porque estamos abriéndonos más al mercado asiático. Falta el tratado con Corea. Y no tenemos que verlo solamente como un tema de exportación, sino de inversión, porque las empresas chinas pueden invertir en Ecuador y aprovechar desde Ecuador los tratados que tiene Ecuador con la Unión Europea, con el Pacto Andino y con otros mercados. Con esto nos vamos a un corte a hablar con nuestro primer invitado del día de hoy, Francis Romero, acerca de estudios de mercado y su empresa Click Research. Ya volvemos. Atención empresarios y emprendedores de Ecuador. Llegó a la pantalla y a las redes sociales el programa que te inspira a lograr tus sueños en el mundo de los negocios. Última Hora Emprende, más impactante que nunca. No te lo puedes perder. Última Hora Emprende, más que un programa, la vitrina del emprendedor ecuatoriano. No te lo pierdas todos los jueves por la señal de Vito TVO. Estamos de regreso con la letra colorada en nuestro primer segmento y nuestro invitado es Francis Romero de Click Research. Bienvenido, Francis. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar esta mañana con ustedes y poder hablar de temas diferentes, de temas que son de interés de empresarios y principalmente que podamos presentar lo que realmente está pasando en el Ecuador en cuanto a investigación y estudios de mercado. Qué bien, Francis, bienvenido, porque justamente de eso se trata esta conversación. Cuando en el Ecuador hablamos de Click Report, hablamos del análisis político de la tendencia y el nivel de certezas de sus reportes. Pero realmente, usted lo dice bien, esto es Click Research. ¿Y qué tanto se está haciendo en el Ecuador referente a la investigación del estado de ánimo de la sociedad, del soporte para investigación de mercado, de las tendencias de hábitos de consumo, de la capacidad de consumo? Cuéntenos algo. Yo le agradezco porque en el Ecuador lo que se conoce, lo que se hace público son los estudios de opinión. Como comprenderá, los medios de comunicación ayudan a promocionar los resultados que nosotros levantamos en los temas de opinión, que son de interés obviamente general. Pero la investigación va más allá. La investigación es una herramienta que permite a quien tiene información tener una ventaja sobre el resto. Entonces, yo tengo 30 años de experiencia, 30 años investigando el Ecuador, pero no solo los temas políticos, realmente de lo que vive mi empresa, de lo que hemos logrado crecer, es del trabajo y las asesorías que nosotros damos a empresas privadas. ¿Qué se investiga? A ver, hace 30 años cuando uno hablaba de hacer una investigación, la gente le quedaba viendo medio raro. ¿Por qué? Porque muchos grandes empresarios de ese momento tenían un feeling extremadamente agudo y tomaban decisiones. Pero había veces que tomaban malas decisiones y esas malas decisiones les costaba todo lo que habían crecido con las buenas decisiones. Les fallaba la intuición. Exacta, una falla de intuición y no es que se pierde un poquito, claro, porque se arriesga. Entonces, las investigaciones de mercado, ¿qué buscan? Buscan minimizar los errores, maximizar las oportunidades que pueden tener los empresarios. ¿Qué se evalúa? Mientras más grande es la empresa, más cultura de investigación existe. Es decir, las empresas multinacionales ya vienen con protocolos de investigaciones permanentes para ir monitoreando su trabajo. No así las empresas medianas o medianas grandes ecuatorianas. Ellos todavía siguen manejándolo como una empresa familiar,
en donde las decisiones las toman en base a lo que escuchan, a lo que ven, a las ventas que van teniendo, pero no entienden que cuando uno hace un análisis, porque los análisis se hacen en diferentes momentos y a diferentes grupos de objetivos. Se puede evaluar, por ejemplo, se evalúa la imagen y el posicionamiento que tiene la empresa. Unos dicen, pero ¿y para qué? A ver, si es que yo le pregunto a usted la primera marca de bebidas gaseosas que se le viene a la mente, ¿qué es eso? Eso es imagen y posicionamiento. ¿Cómo se logra eso? Con prestigio. Casi le contesto. Sí, pero todos sabemos a dónde va. Así es. ¿Cuánto invierte esa empresa Sí, claro. para que ustedes tengan eso en la mente? Pero ¿qué quiere decir que está primero en la mente? Quiere decir que va a ser la primera opción de compra de la persona. Entonces, cuando uno empieza a entender que la investigación nos permite tener esa posibilidad de ganar mercado, porque a la larga las investigaciones de mercado permiten que usted facture más, que usted mejore, que usted tenga un mejor servicio. Y es por eso que hay diferentes estudios que permiten entender qué es lo que pasa. A ver, en la investigación uno puede investigar todo. Pero yo a mis clientes les digo, miren, hay dos métodos importantes que permiten generar una gran cantidad de información. Lo que es evaluaciones cualitativas y evaluación cuantitativa. Con la evaluación cualitativa, que son entrevistas a profundidad, triadas, grupos focales, uno logra generar hipótesis. Explíqueme, ¿qué es triadas? Triada es un grupo, triada es 3 personas hablando de un tema específico. Ya. Los grupos focales son 8 personas, de 8 a 12 personas expertas en el grupo objetivo que uno quiera evaluar, hablando sobre un tema. Es mucho más fácil manejar una triada, es mucho más corto una triada. Más económico también. Y mucho más económico, pero no tiene las ventajas del grupo focal. El grupo focal, al tener 8 o 12 personas, tienes 12 posiciones y eso enriquece mucho más el poder conversar. Las entrevistas a profundidad son unas herramientas extraordinarias porque se saca a detalle lo que siente, piensa o espera la persona entrevistada. Y con esto, la fase cualitativa nos permite profundizar en temas o generar hipótesis. Por ejemplo, cuantitativamente yo les digo, ¿qué color es el preferido? Entonces nos dicen un color. Les digo, ¿por qué razón usted va a un restaurante? ¿Ok? Que es lo más importante. Nos dicen por el sabor. Pero sabor es una serie de características. ¿Qué es el sabor? Es salado, es dulce, es picante. Eso se profundiza en los grupos focales. Entonces sabemos que cuantitativamente la población va a este restaurante por el sabor. Pero cuando se hace cualitativamente se entiende que el sabor al que se refieren es porque es picante, es porque es dulce, se profundiza y se puede asimilar y tomar esa ventaja competitiva para diferenciarse del resto de la competencia. Pero las dos herramientas, tanto la cualitativa y la cuantitativa, nos permiten entender qué pasa. Y como les dije, si usted tiene un mapa de la situación, de la realidad, de lo que está pasando en el mercado, uno puede tomar mejores decisiones. Fíjese cómo va evolucionando la investigación. Es tan maravilloso que uno ya puede hacer clústeres por estilo de vida. Entonces vamos ahora a ver. Hace 100 años se buscaba satisfacer necesidades. Hace 100 años la gente quería zapatos, independientemente de cómo sean los zapatos. Hemos evolucionado y hoy particularizamos la demanda. Ahora hay zapatos para correr, zapatos para jugar fútbol, zapatos para escalar, zapatos para vestirse de terno, zapatos para vestirse informalmente. Entonces vamos especializando la demanda. Estos clústeres, que básicamente son estilos de vida que pueden de alguna manera generar empatía con conceptos específicos, permiten que uno tenga un mayor control en el mercado. Me quedé pensando en este tema de que
donde más se conoce a Click Report es en el área política. Sin embargo, Click Research es verdaderamente el músculo que permite que eso otro exista. Es un poco como en la realidad nacional, ¿no? El 90% del empleo lo genera la empresa privada y es de lo que no se habla tanto. Exactamente. Y esto está relacionado también, que va a mi pregunta, con el clima de negocios en el Ecuador. ¿Qué dicen sus encuestas? ¿Qué dice el mercado sobre el clima de negocios en el Ecuador? Mucho de esto se critica, que el Ecuador a veces peca de ser pesimista y de hablar mucho de lo negativo y no de lo positivo, y eso impacta negativamente el nivel de inversión, el entusiasmo con que un empresario puede hacer un estudio de mercado, por ejemplo, para desarrollar nuevos productos. Cuéntenos qué hay del clima de negocios. Nosotros como empresa creemos que somos un extraordinario termómetro de la situación del país. ¿Por qué? Cuando la situación económica del Ecuador empieza a moverse, automáticamente empiezan a haber llamadas para que hagamos estudios de mercado. Porque creen que cuando está bien hay que investigar. Y lamentablemente no entienden que cuando está mal es cuando realmente se tiene que investigar para ver las oportunidades que genera. Con esto quería mencionarle que nosotros, el trabajo que realizamos privado, es el que nos ha permitido solventar y mantener el Click Report. El Click Report es una inversión directa de mi empresa. ¿Para qué? Para dar información sobre la realidad del país. Y el top of mind de la encuestadora, claro, por supuesto. Y me ha abierto puertas en todo lado. Pero realmente lo que nos gusta hacer, lo que sabemos hacer, en donde tenemos una mayor experiencia, es en el levantamiento de información privada. Es decir, el cliente me dice cuál es el problema y nosotros desarrollamos qué metodologías vamos a implementar para obtener información que le permita, a la larga, lo que buscan es, como les mencioné, vender más. Pero lamentablemente en el Ecuador existe una triste realidad, que es, en Colombia existe crisis política, pero la parte productiva sigue produciendo. En el Perú hay crisis políticas, igual o tal vez peores que en el Ecuador, pero la parte productiva sigue produciendo. En el Ecuador no. En el Ecuador la parte productiva depende de la parte política. Pasa algo entre el presidente y la asamblea y automáticamente los empresarios dicen, esperemos a ver qué pasa. El Ecuador ha vivido... Pero esperemos a ver qué pasa en nuevas inversiones, porque el aparato productivo sigue prendido todo el tiempo. Bajan la inversión, ya no hay inversión. Claro, a eso me refiero, a nuevas inversiones o nuevas iniciativas, pero la maquinita sigue prendida. O sea, lo que tenemos sigue al mínimo, porque no buscan arriesgar. ¿No le parece a usted que mucho de esto de que hay las diferencias políticas y hay este mal ambiente de negocios por políticas que no son amistosas con los negocios, generan declaraciones que atacan esa posición, pero que sin embargo en la realidad sí sigue creciendo la economía, por lo menos en muchísimos sectores? Fíjese usted, por ejemplo, el sector camaronero. El sector camaronero no puede haber vivido situaciones más terribles que las que ha vivido y está exportando 7.500 millones de dólares. Cuando hace 4 años exportaba 3.500. Claro. Ha duplicado. Sí. ¿No, verdad? Entonces ha crecido. Ha habido gente ahí que independientemente de lo que diga el gobierno, independientemente de lo que suceda, ha seguido trabajando, y lo mismo pasa con el sector cacautero, y lo mismo pasa con la construcción. ¿No le parece a usted que hay una contradicción entre lo que sucede y lo que se dice? Ya. Que como analista, que vemos nosotros es que este país es bendecido. Este país tiene maravillas que no aprovechamos. Nosotros somos uno de los pocos países que no tuvo el rebote después de la pandemia. Si bien nosotros a inicios del año 2022 teníamos un año espléndido, habíamos roto récords en exportaciones de productos no tradicionales, teníamos una balanza comercial positiva, teníamos un precio del petróleo mayor al presupuestado, habíamos incrementado la recaudación de impuestos, es decir, teníamos las bases para que este país tenga un boom y no pasó.
y no pasó por la crisis política, la pelea que hubo y terminó en la muerte cruzada llamada por Lazo. Todo el año la gente pasó pendiente de la parte política y no de la parte productiva. A ver, lo que usted menciona es real. La iniciativa privada independiente, porque no depende del gobierno, es la que permanentemente va creciendo. Claro. Usted se va a cualquier parte y es la inversión privada la que ha generado el desarrollo. Pero para que un país supere el subdesarrollo en el que estamos, tiene que haber un trabajo conjunto entre la parte pública y la parte privada. Hoy más que nunca se necesita inversión. ¿Quién puede invertir? Si el gobierno no tiene dinero, es la parte privada. Pero la parte privada, ¿qué necesita? Necesita seguridad. En el Ecuador, lamentablemente, no hay seguridad. Les voy a dar 2 datos. El primero, inversión extranjera en el Ecuador en lo que va en el primer semestre del 2023. Esto no es chiste. Hubieron apenas 106 millones. Durante el 2023. Durante el 2023, el primer semestre del 2023, 106 millones. 106 millones de dólares en un país. Esa es la inversión extranjera. Fíjese la diferencia con Colombia. En los primeros 9 meses, 10.300 millones de dólares. Y en Perú, 9.000 millones. Ahora, como estudios de mercado, yéndonos a la parte de esa información que puede promover nuevas inversiones, nuevas iniciativas. De hecho, aquí en un programa anterior hablamos y comentamos las cifras de los sectores que más crecen, que curiosamente el sector que más crece no es el bancario, sino el de servicios. Y también mencionábamos las cifras de un artículo de opinión de Pablo Lucio Paredes en El Universo, donde hablaba de las cifras de consumo interno y los cientos de millones que se destinan para eso y cómo hay oportunidades a desarrollar ahí. Entonces, desde el punto de vista de los estudios de mercado, ¿dónde están esas áreas, desde lo que usted ha trabajado, su experiencia, lo que usted mide, dónde están esas áreas que más crecen, que de repente a la audiencia le puede interesar escuchar cuál es el sector que va como punta de lanza creciendo? Con todo gusto. Mire, nosotros permanentemente estamos evaluando diferentes sectores. Mi empresa no se puede especializar en un sector específico. Claro. ¿Por qué? Porque el tamaño de los estudios de mercado en el Ecuador todavía es muy pequeño. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de desarrollar investigaciones para centros comerciales, para laboratorios farmacéuticos, para empresas multinacionales, para empresas de consumo masivo. ¿Esto qué permite? Que nosotros podamos tener una lupa en cada uno de los sectores. ¿Qué sectores, cuando uno hace el estudio de mercado, ve potencialidades? Es increíble y esto no me van a creer, pero todos los sectores que nosotros evaluamos tienen un potencial enorme. ¿A qué me refiero? Hablemos de cosas que la gente puede entender. La minería. La minería, lo que estamos nosotros hoy día produciendo con relación al potencial que tenemos, no es ni el 1 o 2% real. Eso pasa en todas las áreas. Todos dicen, estamos llenos de restaurantes. Mañana, si usted cumple con un concepto, si usted hace un estudio para desarrollar un nuevo restaurante, usted va a tener éxito. ¿Por qué? Porque este país tiene dólares. Nosotros nos hemos olvidado. El dólar es una moneda fuerte. Y la gente que tiene un ingreso permanente tiene la capacidad de comprar productos. Entonces, cuando uno tiene un sueño, si uno dice, yo quiero poner una agencia de publicidad, pero hay 5,000 publicistas o 50,000 publicistas, no importa, hay mercado. Hay mercado. Los estudios de mercado, como les digo, en el Ecuador no existe la tradición o no existe la cultura de evaluar permanentemente. Sí, más bien hay perdón que acote a esto, pero yo quiero, quizás una percepción errada mía, pero muchas veces los estudios de mercado se ven como un costo, como algo fuera del plan de negocios o el plan de inversión. Quiero decir, si hay un plan de inversión, usualmente va a haber un estudio de mercado, pero la mayoría de las empresas muchas veces lo ven como una barrera. Como costo, cuando es una inversión. Cuando uno invierte en un letrero, ¿qué está haciendo? No es un costo, es una inversión, porque con el letrero
la persona que pasa me va a ver. Eso es el estudio de mercado. Ahora, también hay un elemento a donde el pequeño emprendedor, el mediano empresario, no aplica los conceptos de investigación de mercado que lo hacen, como usted dice, las grandes empresas y más aún si son multinacionales. Cuando son gente que lo debería hacer orientado a los pequeños grupos que tienen para establecer un proceso de crecimiento lento, pero sólido, que les permite en algún momento ser una gran empresa. Así es. Que ese sería un enfoque apropiado, ¿no? Exactamente. Cuando uno empieza a monitorear primero a su clientela, uno puede primero fidelizar. Exacto. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? A ver, este es mi mercado. Yo ya tengo esta participación de mercado. Estos clientes, ¿por qué están viniendo donde mí? Tengo que entender cuáles son mis atributos, cuáles son mis ventajas. ¿Pero para qué? Para que ellos sigan viniendo. Y después, con mis ventajas, cuando yo empiezo a entender qué quieren los otros, puedo empezar o a potenciar lo que tengo o a entender que tengo que tener, además de lo que tengo, para no perderlo, mis clientes actuales, para ganar mercado, ¿qué más tengo que hacer? Y ahí es la investigación la que le permite tener una radiografía de qué se tiene que hacer. Muchos, y les soy sincero, mucha gente desde hace 30 años yo he visto cómo van cambiando y van evolucionando, porque al principio decían, no, yo no creo en las encuestas, no. Poco a poco, cuando empiezan a trabajar con resultados, cuando empiezan a entender la maravilla que es tener información, cambian totalmente. Y hay cosas que se les quedan, que no necesitan ser expertos marqueteros o expertos investigadores. Se necesita objetividad y un poquito de entender el mercado. Es decir, necesito una pregunta muy clara, llamar y hacer la cita. Así es, exactamente. ¿Qué es lo que quiero averiguar? Y ya, y cómo se resuelve desde la agencia. Tenemos el tiempo apremia, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta, y es que las encuestas de Click siempre empiezan con una pregunta curiosa, simpática. Por ejemplo, yo no me olvido de esa pregunta de ¿se ha hecho usted alguna vez una limpia? Sí. ¿Ya? Y son cosas que producen humor y que quizás me fideliza a mí como cliente de sus encuestas. Por ejemplo, ¿tiene mascotas en su hogar? ¿Tiene mascotas en su hogar? Sí, claro. 71%, somos un país mascotero, entonces. Así es. Wow. Así bueno, es. ¿Cómo así estas preguntas? A ver, la experiencia que me ha dado a mí el estar permanentemente en el campo me ha permitido que yo vaya innovando. Si bien yo me mantengo con los parámetros científicos para el levantamiento de información, porque hay que ser súper rígido para que los resultados reflejen al grupo objetivo que estamos investigando, a mí me gusta generar rápidamente conexión con la persona entrevistada. Si es que uno llega y de una le dice cuál es el principal problema que tiene el país, ya le pones en mala leche, como dicen los españoles. Exactamente. Ya le pones un mal mood a la persona entrevistada y ya todas las cosas ya van a ser malas. Sí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de generar una empatía rápida con la persona entrevistada. Y esto sale de los grupos focales. En los grupos focales nunca se empieza con los temas directos, sino se empieza hablando del clima, hablando del fútbol, hablando de cualquier cosa. Y eso lo trasladamos. Entonces a la gente, cuando le preguntamos si se han hecho una limpia, si tiene mascota, hincha de qué equipo es, le alegras. Entonces siente confianza con la persona que le está entrevistando y después las cosas son mucho más fluidas. Van fluyendo tranquilamente. ¿Y qué es lo maravilloso? Y algún día les voy a pasar, porque yo les hago grabar a mis entrevistadores, les hago que graben algunas de las encuestas para nosotros poder presentar. Porque cuando uno hace un formulario, las preguntas son abiertas o cerradas. La mayoría son cerradas por facilidad de la persona que va levantando la información. Y le preguntas, y la persona a la que le estamos entrevistando, con la estructura que nosotros hacemos del formulario, ustedes se sorprenderían, el señor empieza a hablar de otros temas. O sea, ya está en tal confianza que ya le da consejos. Entonces, estas cosas adicionales van anotando
que nos van a permitir después, cuando hacemos la presentación de los resultados, el poder dotar a nuestro cliente de más información para que entienda realmente lo que tiene que hacer. Definitivamente. Excelente. La información es poder. Francis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor y espero que se repita. Encantado. Muchas gracias. Encantado, Francis. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado. Hoy, una forma diferente de hacer noticias ya tiene su cuenta de Instagram, con información de primera, entretenimiento, actualidad, noticias en vivo, la comunidad, deportes, moda, tecnología, salud, entrevistas, enlaces en vivo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram de Interactúa con nosotros en nuestra cuenta de Instagram de Hoy, una forma diferente de hacer noticias y mantente informado. Síguenos. Hoy, una forma diferente de hacer noticias, ya disponible. Solo aquí, en Vito Te Veo. Estamos de regreso con La Letra Colorada en nuestro segundo segmento y nuestro invitado es Ricardo Seminario. Él es gerente de la empresa encargada de rescatar el estero salado Bisolit. El estero salado es el mayor estero en Guayaquil, pero es en realidad parte de una reserva faunística de 3.700 hectáreas, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente. El bosque tiene mangle, espejos de agua dulce y canales de agua salada. Hay otros, el estero del Muerto, el estero Corina, el estero Santana, etc. El área que vamos a conversar hoy son 540 hectáreas de las que se encarga nuestro invitado. Ricardo, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Ricardo, gracias por venir a esta invitación, porque realmente hemos estado conversando mucho también sobre el tema de las inundaciones en Guayaquil. Sí. Y el estero y el manglar es una de las armas que defienden a la ciudad del tema de las inundaciones. Es la primera barrera. ¿Cómo se mantiene esta primera barrera? Tú estás encargado de 530 hectáreas, son 3.500 hectáreas. ¿Cuál es tu percepción del tema o tu conocimiento del tema? Nosotros, la empresa que yo gerencio, limpia, nosotros nos encargamos de la limpieza del estero salado en 540 hectáreas, que son las áreas más populosas de la ciudad de Guayaquil. Es un contrato que nosotros tenemos con el municipio de Guayaquil. Esto viene comienza del estero salado de la parte norte, desde la vía Daule, donde está mi comisariato, y en la otra parte donde está la Francisco de Orellana, por el norte, baja por toda la parte del puente Zigzag, el 5 de junio, va para el puente Portete, etcétera, y al sur se llega hasta la Fragata, que es el estero del Muerto. Hasta ahí llega nuestra acción como de limpieza de las riberas y espejos de agua. Para eso contamos con un equipo especializado, son 22 embarcaciones que tenemos con 5 vehículos terrestres, son 120 empleados y que recogemos basura todos los días, o sea, es frecuencia 5 de lunes a viernes, algunas veces trabajamos también los sábados cuando es necesario, pero eso es lo que hacemos, o sea, lo que estamos tratando ahorita es de que no se siga contaminando el estero. El problema del estero es que está contaminado, en el norte especialmente. ¿Por qué? Por los residuos tóxicos que ha tenido. Los residuos tóxicos que han venido de las fábricas hace muchos años, estoy hablando de 30, 40 y más años. Ustedes se acuerdan, toda la avenida Carlos Julio Arosemena, claro. Ahí estaban todas las fábricas. Claro. Y en la parte también al norte, como yo le decía, de Vía Daule, ahí también es un industrial. Inicialmente botaban sus residuos ahí. Ahora ya no lo hacen. Qué bien. Ya no lo hacen. Y eso queda en la parte baja. Claro, eso por años, la materia orgánica y estos residuos se va descomponiendo. Y eso es lo que crea el sedimento y lo que hace que lo que más nos disgusta, el olor. Sí. En Gordesa, en las zonas Gordesa, qué feo es el olor. Sí, el olor es producto de esto. Es una descomposición que viene de hace 40 o 50 años. O sea, no es de ahora.
Y eso mata el manglar y mata la vida acuática y la vida, Claro, de o sea, los aves. Justamente, exacto, o sea, lo que produce son altos índices, o sea, yo tengo las muestras de laboratorios que he hecho, y entonces hay un altísimo azufre, cobalto, cobre, calcio, pero es totalmente fuera de la norma. Y eso, ese olor que produce es producto del ácido sulfírico que se llama, que hace porque la materia orgánica se ha descompuesto. Ahora, estamos todos de acuerdo en que este es un gran pulmón de la ciudad, Sí. y además la primera barrera, como decía Sí. usted, contra las inundaciones. ¿Cómo cuidarlo? Además de la limpieza hacia la ciudad, Ujú. ¿qué recomienda usted el no hacer? Es que hay varias fases. Uno es no seguir ensuciándola, aunque va contra de lo que nosotros hacemos, pero y lo que se está haciendo es hace más o menos desde el 2012 que se comenzó todo ya una limpieza mucho más formal. O sea, antes se limpiaba, o sea, 5 años antes había, especialmente en la parte norte, se limpiaba, pero desde el 2012 se está limpiando de una manera mucho más profesional. Es evitar que la basura, o sea, los desechos sólidos se sigan yendo profundos, se siga degradando O sea, ya lo que está, la única forma de solucionarlo es sacarlo. Y se puede sacar de una manera ecológica, porque no se puede remover tanto los fondos, porque al remover los fondos intoxica todo el estero, y ese estero va hasta las camaroneras que están en el Golfo. En Claro. el Golfo. Claro. Y por eso no es que hay que coger una excavadora y sacar lodo. No se puede, no se debe, porque remueve todo. O sea, por hacer mejor hace peor. Así es. Y eso contamina todo lo que está al final Por del supuesto, estero. por supuesto. Todas Porque las- a ver, el estero salado entra y entra 2 veces al día, agua, y sale 2 veces al día con la marea. O sea, baja bastante, o sea, son 4.5 en aguaje. O sea, Y ante eso, entonces, ¿cómo limpiar nosotros limpiamos todos los días. No, me refiero el suelo. El suelo, la única forma es sacar de una forma ecológica los lodos. Y sí se puede. Hay técnicas inventadas ya hace muchísimos siglos. Ujú. Nosotros tenemos contacto con con empresas de Holanda que llevan miles de años en este asunto. O cientos de años en este asunto, y verdaderamente sí se puede, pero hay que hacerlo. Son inversiones que hay que hacer. Ahora, muchas ciudades en el mundo que están en estuarios rodeadas de esteros han sabido aprovechar esos esteros. Claro. Y son canales, son sistemas de diversión, de entretenimiento, de turismo, de parques ecológicos. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía del Guayaquil no le dé la espalda al estero? No, sepa la importancia que tiene el estero, no solo para la protección de la ciudad, sino Claro. para el desarrollo de la ciudad. Es que principalmente en el sur de Guayaquil hubo las invasiones. Cuando nosotros éramos chicos, uno llegaba hasta la calle Portete a duras penas. O sea, no Sí. había la calle Así Portete, es. había la otra calle que uno no debería ir, pero que iba. Entonces, que era bien al sur, ¿ya? Claro. Pero era en tierra. Cada día se ha ido invadiendo, y allá ahorita se llega totalmente, o sea, se ha ido comiendo manglar. Los esteros como están ahorita, se ve esteros angostitos. Yo recorro los esteros en mi embarcación de inspección, y no le miento que es de este ancho. Los que antes era un estero grande. Sí, eran esteros grandes, pero han ido ocupándose por casas, por cabañas, o sea, de Por Guayaquil. asentamientos irregulares. Claro, o sea, usted ve desde Guayaquil, desde la calle, la ve la casa muy bonita, pero atrás de eso es la parte posterior de Guayaquil, que yo le llamo. Lo llamo de una manera más grotesca, pero es así. Eso no se ve. Eso se ve la gente que estamos en el estero limpiándolo. Ya, pero eso ya está, digamos que está tomado, está Está perdido. tomado. Pero hay todavía... Pero se sigue tomando, se sigue invadiendo, se sigue cada día hay más. O sea, yo veo siempre camiones que botan
que botan desecho de construcción y siguen rellenando, y vamos achicando cada vez los esteros. Claro, y luego se inunda y la gente se pregunta por qué se inunda. Es que ese es el problema. Y no solamente eso, sino también le echan ese material de construcción, la ponen en los canales de fogue de agua, de aguas lluvias. Son salidas grandes y las tapan. Entonces hay que llamar al municipio para que el municipio, a través de MAPAP, que se encarga, tiene que hacerles limpieza respectiva. Pero hasta que los terminan haciendo, se nos viene el invierno y se inunda. Eso pasó, en este año pasó. Y no se podría crear una campaña en que intervenga el sector público representado por el municipio y quizás hasta el Consejo Provincial, y el sector privado representado por los gremios, comercio, industria, turismo, que lleve a que vayamos cambiando esta forma de pensar, de tomarnos el estero que contribuye al desastre de Guayaquil. O sea, debe ser cuidado eso, porque el principal problema que existe ahorita es ese. O sea, se sigue drenando, o sea, achicando los esteros, se siguen achicando los esteros. En el sur hay esteros bien grandes, o sea, el estero Mogollón, el estero Palanqueado, son esteros grandes, pero se siguen achicando porque las personas, o sea, los camiones echan desecho de construcción. Entonces, la conclusión más o menos es que el esfuerzo por limpiar no es suficiente para defender todo el entorno de ese parque de 3.700. Lo que hacemos nosotros es evitar que se siga contaminando el agua. Ya, a ver, nosotros hicimos un estudio que creo que se los envié. Ahí está ya una cantidad de fauna que ha regresado, que antes no había. Hay pájaros grandes que ya comen pescados grandes. Claro. Que ustedes los pueden ver en el puente de Zigzag en Guayarte, o sea, ya bien al norte. O sea, se ve avistamientos de delfines en la parte del sur. Pero cada día que achican por estas viviendas irregulares, echan esto y ponen casa encima. En un gobierno anterior sacaron una cantidad de casas que estaban en el estero. Hicieron muy bien. Pero al hacer eso, la gente de acá sigue botando basura y sigue creciendo y achicando la ciudad. ¿Cree usted que con el potencial turístico que pudiese desarrollarse a raíz de la interconexión de los esteros en Guayaquil, se pudiese contribuir quizás a un mayor control de estos asentamientos irregulares? Así debería ser. El estero, como decíamos, es verdad. O sea, es una belleza del estero. El estero es una belleza, pero el problema es que está habitado por barrios pobres, por barrios que son peligrosos en este momento. O sea, realmente las zonas donde yo trabajo, el principal problema es la inseguridad. O sea, nuestro campamento está en el Cristo del Consuelo. O sea, es una zona muy crítica en la parte de seguridad. Claro, a nosotros nos han amenazado, nos han secuestrado, de todo. Pero ahí también se necesita entonces un trabajo de movilización social, de incorporar a esa ciudadanía a un proceso de rescatar y mantener el estero como una fuente de trabajo para ellos, desarrollando pequeños proyectos turísticos en las riberas que permita generar este servicio. En el norte sí se ha hecho. Conozco a personas, verdaderamente empresas, una que tenía, o sea, estábamos ligados con nosotros mismos, que se hacía un tour para avistamientos de aves, claro. y eso sí existe, sí lo hacen. Eso es en la parte del norte, por el tenis club, por el puente 5 de junio, por esa zona. Eso sí se puede hacer. Y sacar los lodos, eso es básico. O sea, eso es un problema, es una cosa que hay que hacer en Guayaquil, comenzando desde el norte de Guayaquil, por el tema seguridad y terminando en la parte sur en ciertas partes. Claro, entonces el tema del estero salado, como lo vamos viendo, requiere, por un lado, una gran inversión para la limpieza del fondo. Por otro lado, quizá una mayor promoción turística para también establecer un mejor control. Y hay que dar mantenimiento en los manglares. El problema de los manglares es que ya son viejos.
Hay muchos árboles viejos que se caen. En la zona, especialmente, que uno lo ve muy fácil en la parte de Urdesa, del Policentro hasta el Puente 5 de Junio, o sea, habrá por lo menos 30. Estamos haciendo justamente un estudio sobre eso, pormenorizado, cuántos árboles se han caído, hasta para como aportación nuestra, dárselo al alcalde. Mire, hay tantos árboles caídos. Y hay que resembrar. Hay que sacarlos, resembrar. Ya. Pero primero hay que sacar el lodo, porque si yo voy a sembrar esos manglares en un lodo con altísimo, una materia pesada muy fuerte, se me va a morir. Claro. Más rápido. Entonces lo mejor que debo hacer es sacar los árboles, limpiar, sacar los lodos, darle mantenimiento a los árboles y sembrar. Y bueno, y como mayor factor es la conciencia social, ¿no? Que la ciudadanía se involucre más con el tema del estero, que todos tengamos nuestra participación activa, nuestro grano de arena, quizá inclusive hacer mingas ciudadanas para recoger, que no tanto es el efecto de lo que vas a recoger, sino una conciencia de la relación de la ciudad con el estado. Y eso es en toda la ciudad, o sea, usted lo ve, el mismo problema que tenemos en la ciudad, de que la gente bota basura en las calles. Lo mismo está en el estero. Claro. La gente bota basura en el estero. Que de dicho esto, lo hemos conversado en otros programas, es la principal razón para que Guayaquil se siga inundando, que es el mal comportamiento ciudadano de botar desechos, particularmente, o sea, donde nosotros recogemos 36 toneladas diarias. O sea, son 1080, 1070 toneladas al mes. No es nada en comparación con lo que hace en la ciudad, sí, pero eso se bota al estero. Esto me hace acuerdo de la conversación con el ingeniero Peña, experto en hidrología, sobre el tema inundaciones. Francisco Peña nos decía, el principal problema es la ciudadanía, que construye donde no debe construir, que tapa los canales de drenaje, los canales, y que tapa las alcantarillas, y que tapa todo. Entonces, hay verdaderamente un trabajo mancomunado que se tiene que hacer en la ciudad, por todas las fuerzas vivas de la ciudad, de concientización para preservar la cuenca de Guayaquil, el sistema hidrológico de Guayaquil. Y la parte sur, o sea, la parte sur, que es la más conflictiva, la de mayor cantidad de desechos que yo saco. O sea, a ver, para comparar, o sea, si yo saco, son 10 toneladas más o menos que se saca de la parte norte, pero de la parte sur se saca el resto. O sea, es brutal. O sea, es desproporcionado. Es desproporcionado. El nivel de desechos. O sea, cuando yo hablo de 10, hablo sobre días hábiles. En 10 toneladas en el norte, en días hábiles. Pero en el sur, en días hábiles, se saca 47. Por eso, si lo divido para 30, es que por eso son 36. Pero verdaderamente son 47 toneladas diarias de días hábiles, o sea, de lunes a viernes. Entonces, en el sur se saca más de 37 toneladas. Y es donde hay sectores que uno ni siquiera puede entrar, o sea, por el asunto de seguridad, droga, etcétera, que ahora se ha mejorado en estas últimas semanas, pero se entra, se limpia, y al día siguiente o en la tarde de nuevo está sucio y hay que entrar y limpiarlo. Realmente, Ricardo, muchas gracias, porque muy buena información que generalmente ignoramos de lo que sucede alrededor de nosotros, y particularmente con el estero salado. Y particularmente se tiene la noción de que el estero no se limpia, y es importante que la ciudad sepa que el municipio sí hace una gestión por limpiar el estero, que existe una empresa profesional que lo hace, pero que la solución está en la ciudadanía. Termina siendo en la seguridad. En la ciudadanía y apoyada, por supuesto, en la gestión municipal y en las contrataciones que se hagan, pero en nuestro comportamiento, sin duda, está la clave para la solución del problema. Definitivamente así es. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, y con Ricardo. esto nos vamos a un corte y seguimos con nuestro segmento de conclusiones. Opinión, la verdad. Un debate con la información al día.
para conocer el lado más humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo, todos los sábados a las 21 horas por la señal de Vito TVO. Estamos de regreso con La Letra Colorada en nuestro segmento de conclusiones. Quiero resaltar lo compartido por Francis Romero de Click Research. Es importante concebir los estudios de mercado como una inversión para vender más. Si vamos a seguir pensando que es un costo, no vamos a poder desarrollar nuevos productos y conocer la demanda potencial que tiene nuestro producto o nuestro servicio. Una recomendación importante a tener en cuenta también es hablar sobre lo positivo, mejorar el clima de negocios, hablar sobre todas esas potencialidades que tenemos a desarrollar como industria, como servicios, como productos, para poder obtener mejores recursos y mejores resultados. Es importante destacar de la intervención de Ricardo Seminario sobre la defensa del ecosistema que significa el estero salado, que hay una operación de limpieza de 530 y pico de hectáreas de un entorno total de 3.700 hectáreas y que los guayaquileños tenemos que darle la cara al estero salado, defender el estero salado, no contaminarlo, no terminar de cerrar el estero, que es una riqueza que tiene la ciudad, no solamente de la naturaleza, sino también para generar negocios de turismo que defiendan el ecosistema, que promuevan la ciudad. Agradecemos nuevamente su sintonía esta noche con nosotros. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales @laletracolorada en TikTok, en Instagram y en YouTube. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Muy buenas noches.